Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A continuación les presentaré una pequeña exposición, empezando por la portada. La escuela es la Universidad Pedagógica Nacional de Chilapa de Álvarez Guerrero. La materia es optativa 1. El tema es el desarrollo de las habilidades del pensamiento. El semestre que estamos cursando es el segundo semestre, presentado por Eric Quiroz Bermúdez, su servidor. La fecha de entrega es el 5 de junio del 2020. Como primer tema abordaremos lo que es habilidades del pensamiento, separando los conceptos y viendo qué significa cada uno. Por ejemplo, veremos primero lo que es habilidad y pensamiento. Primero que nada hablaremos sobre la habilidad. ¿Qué entendemos por habilidad? Bueno, pues el concepto de habilidad es la capacidad y la disposición para hacer alguna cosa. También la habilidad suele usarse para medir el cierto grado de competencia de un sujeto frente a un objetivo. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes habilidades, algunas más desarrolladas que otras. Por ejemplo, algunos pueden cantar bien, dibujar bien, escribir bien, entre otras cosas. Pero la habilidad, ¿en verdad nacemos con habilidad? Pues no. Las habilidades se van adquiriendo mediante la vida cotidiana o mediante el periodo de vida, puesto que la vamos desarrollando mediante la práctica y la experiencia. En segundo plano hablaremos sobre el pensamiento. ¿A qué se refiere con pensamiento o de dónde proviene el pensamiento? Pues bueno, el pensamiento es producto de la mente. Por su parte, en las actividades racionales del intelecto y de las abstracciones de la imaginación, estos son responsables para generar un pensamiento determinado. Por ejemplo, tenemos diferentes pensamientos a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, o también podemos imaginar un cierto futuro. A eso se refiere con pensamiento. Tenemos que pensar para nuestro bienestar. Como ya bien vimos lo que es habilidades y pensamiento en forma distinta, ahora veremos a qué se refiere con habilidades del pensamiento en una sola frase. Pues nos dice que las habilidades del pensamiento está asociada a la capacidad del desarrollo de procesos mentales que permiten resolver distintas cuestiones. También nos dice que existen habilidades para expresar las ideas con claridad, así como también argumentar mediante la lógica, sistematizar situaciones y recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis. Por ejemplo, cada habilidad puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar el sujeto. Aquí nos dice que los diversos tipos de pensamiento implican la puesta en práctica de diferentes habilidades. Como primer tema hablaremos sobre el pensamiento literal. La observación la usamos para el estudio atento de una cuestión advertida a través de nuestra percepción. Gracias a esta habilidad podemos adquirir o recolectar datos para identificar lo que son las formas, texturas, colores, cualidades y objetos. Pero no solamente también identificar objetos, también podemos identificar personas y las cualidades de estas personas. Bueno, otro tema también de la literatura, del pensamiento de la literatura, nos dice que es la discriminación, la cual nos sirve para entender las diferencias entre los aspectos o las partes de un todo y poder separarlo.
Otro punto importante para el pensamiento literal es la identificación, que nos dice que en base a esto podemos asignar alguna palabra para poder identificar algún lugar, identificar también un fenómeno o hasta un ser vivo. Esto nos dice que la identificación es la base primordial para el aprendizaje. Otro punto importante también del pensamiento de la literatura es el emparejamiento, que nos dice que permite reconocer las similitudes de dos objetos y asociarlas en una pareja, claramente definida al resto. Otro punto importante es la identificación de detalles, que nos dice que es la discriminación de partes muy pequeñas y específicas de un todo. Otro punto también es el recuerdo de detalles, que nos dice que este consiste en traer a la conciencia recuerdos del pasado que nos pueden servir en nuestro presente. Otro tipo de pensamiento es el crítico. Sin embargo, este no tiene las mismas habilidades que el literario. A continuación veremos las habilidades que tiene el pensamiento crítico. Este primer punto nos permite realizar el análisis de los datos que percibimos para más tarde usarlos como base en la concepción que tenemos de nuestro entorno. Otro punto es la evaluación. Este nos sirve para la emisión de juicios de valor que a su vez nos conduce a deducir qué camino tomar a cada paso. Otro punto es la metacognición. A este se refiere a que nos hace conscientes de nuestras propias acciones y de nuestros procesos mentales. El tercer pensamiento es el inferencial. A continuación veremos algunos puntos que tiene este tema. Como primer punto es la comparación. La comparación nos sirve para ver las similitudes de un objeto y de otro. Otro punto es la descripción, que esta consiste en advertir las características de un fenómeno, objeto o ser vivo y a su vez explicarlas a través de palabras o imágenes. Está relacionada con la habilidad de transmitir el funcionamiento o el aspecto de algo por medio del lenguaje. En un sentido más amplio y general, las habilidades básicas del pensamiento se refieren a los procesos que permiten obtener información precisa y ordenada de las características de un objeto de observación. A partir de allí se pueden desarrollar las habilidades más complejas. A continuación veremos el segundo tema, que son las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples. Pues bueno, también daremos respuesta a dos interrogantes, que las cuales son: ¿qué son las inteligencias múltiples? ¿Y qué tipos de inteligencias existen? Pues bueno, empecemos con la primera interrogante, que es: ¿qué son las inteligencias múltiples o a qué se refiere? Pues bien, como sabemos, las inteligencias múltiples es un modelo cognitivo creado por el profesor Howard Gardner y publicado en 1983, que nos dice que las inteligencias múltiples no se trata de un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades y específicas, sino que es una red de conjuntos autónomos y relativamente relacionados entre sí. El profesor Howard nos dice que para el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso más de una inteligencia. Así pues, Howard no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos mediante esta.
Para Howard, la inteligencia es un potencial biopsicológico de los procedimientos de información que se puede activar uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos. Por lo tanto, la teoría de las inteligencias múltiples no duda de la existencia del factor general de la inteligencia, sino que le da duda a la explicación de ella. Pues ahora pasemos con la segunda interrogante, la cual es ¿qué tipos de inteligencia existen? Pues bueno, Howard define que como hay muchos problemas que requieren ser resolvidos, también hay muchos tipos de inteligencia que se pueden adaptar a las soluciones. Nos menciona también que las inteligencias múltiples y las funciones diferentes del individuo están vinculadas a ciertas partes del cerebro. Pues bueno, hasta el momento existen 8 inteligencias que el Dr. Howard ha reconocido en todos los seres humanos, las cuales son la inteligencia lingüística o verbal, la música, la lógica matemática, la espacial, la corporal kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Además, es posible que haya una novena inteligencia, la cual es la existencial, que aún está pendiente a demostrar. Bueno, a continuación veremos una pequeña definición a lo que se refieren cada una de las diferentes inteligencias múltiples, empezando por la lingüística verbal. Pues bueno, la inteligencia lingüística se refiere a que tiene que tener la capacidad de dominar el lenguaje universal. La inteligencia lingüística no solamente se refiere a la habilidad para comunicarse oral, sino también a otras formas de comunicarse, como la escritura y la gestualidad. Esto implica la capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras de una lectura. Por ejemplo, esta habilidad lingüística la desarrollamos desde pequeños, ya que aprendemos a hablar en nuestra lengua materna para poder comunicarnos con los de nuestra sociedad. Cabe mencionar que esta inteligencia utiliza ambos hemisferios del cerebro pero está ubicado principalmente en el córtex temporal del hemisferio izquierdo que se llama área de Broca. Otra de las inteligencias es la lógica matemática. Nos dice que esta inteligencia es la más reconocida por las pruebas de la inteligencia, ya que corresponden con el modo del pensamiento del hemisferio lógico. Se sitúa en el hemisferio izquierdo porque incluye la habilidad de solucionar problemas lógicos, producirlos, como también leer, comprender símbolos matemáticos, pero en realidad también utiliza el hemisferio derecho, porque supone la habilidad de comprender conceptos numéricos en una manera más general. Por ejemplo, esta inteligencia se adquiere desde pequeños, ya que tenemos que irla perfeccionando a través de la práctica. Otra de las inteligencias es la lógica matemática. Nos dice que esta inteligencia es la más reconocida por las pruebas de la inteligencia, ya que corresponden con el modo del pensamiento del hemisferio lógico. Se sitúa en el hemisferio izquierdo porque incluye la habilidad de solucionar problemas lógicos, producirlos, como también leer, comprender símbolos matemáticos, pero en realidad también utiliza el hemisferio derecho, porque supone la habilidad de comprender conceptos numéricos en una manera más general.
Por ejemplo, la inteligencia se adquiere desde pequeños, ya que tenemos que irla perfeccionando a través de la práctica para poder razonar, resolver problemas que incluyan la lógica de las matemáticas. Otra inteligencia es la espacial. Nos dice que la inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de dos o tres dimensiones y el potencial de comprender y manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Por tanto, se refiere a que esta es la habilidad de la observación al mundo y los objetos de diferentes perspectivas. Por ejemplo, para una persona que tiene desarrollada esta habilidad, se le es más fácil recordar algunos sucesos que han pasado en su entorno, recordando personas, lugares, entre otras cosas. Otra de las inteligencias es la corporal kinestésica. Esta inteligencia nos dice que utiliza las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones. También representa un aspecto esencial en el desarrollo de las culturas de la historia. Por ejemplo, algunas personas utilizan esta inteligencia para transmitir emociones por medio de sí mismos, como, como bailes, juegos, deportes, entre otras cosas. Nos menciona que el control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio controla o domina los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. Cabe mencionar que para esta habilidad se requiere realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Otra de las inteligencias es la interpersonal. Nos dice que abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes de las otras personas, acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus interacciones y muchas veces predice las decisiones y los sentimientos y también las acciones de otras personas. Se trata de una inteligencia que permite la interpretación de las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso obtenido, ya que tiene la capacidad de empatizar con las demás personas y en base a ahí puede generar nuevos conocimientos. Otra de las inteligencias es la intrapersonal, que es la capacidad de conocerse a uno mismo, entender, explicar y discriminar los propios sentimientos. Se ubica en los lóbulos frontales del cerebro. Las personas que destacan en esta inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Por lo general, estas personas prefieren trabajar independientemente, pasar, pensar en su futuro, reflexionar, establecer unas metas y lograrlas. Otra de las inteligencias es la naturalista. La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados con la naturaleza, como por ejemplo las especies de animales y vegetales, o también fenómenos relacionados con el clima, la geografía o bien los fenómenos de la naturaleza. Las personas que destacan en esta inteligencia por lo general disfrutan acampar, ir de caminata, cuidar las mascotas, averiguar, categorizar a los hombres y los detalles de las personas, los animales y los Howard afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las inteligencias, aunque, aunque cada cual
destaca más en una que en otra, no siendo una más importante o valiosa que las demás. Generalmente se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que ejerza. En fin de cuentas, la mayoría de trabajos presentan el uso de la mayoría de tipos de inteligencia. Como último punto veremos las inteligencias que más se relacionan entre sí. Si hablamos en términos generales, todas las inteligencias se relacionan, pero a mi parecer las que más se relacionan son la inteligencia lingüística y la intrapersonal, ya que en la lingüística, como bien vimos, es el dominio universal de las palabras, y no solamente eso, sino que también implica saber leer, comprender, razonar, aprender a interpretar e interactuar con las demás personas. Por lo tanto, se relaciona mucho con la intrapersonal, ya que implica el uso de la lingüística mucho más que los de las otras inteligencias, ya que ve por sus propios intereses, aprende, trabaja y logra por sí solo. Bueno, pues hasta aquí mi exposición. Me despido y gracias por su atención. Bueno, pues hasta aquí mi exposición. Me despido y gracias por su atención. También nos dice que existen habilidades para expresar las ideas con claridad, así como también argumentar mediante la lógica, sistematizar situaciones y recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis. Por ejemplo, cada habilidad puede describirse en función del desempeño que pueda alcanzar el sujeto. Aquí nos dice que los diversos tipos de pensamiento implican la puesta en práctica de diferentes habilidades.